El tablero geopolítico acaba de cambiar para siempre. México, junto a Canadá y la Unión Europea, acaba de lanzar la ofensiva legal más poderosa que haya enfrentado una administración estadounidense en décadas. Una demanda histórica ante la Organización Mundial del Comercio que no solo sacude los cimientos del poder en Washington, sino que está redibujando el mapa del comercio global en tiempo real. Lo que estás a punto de ver no es una disputa de aranceles ordinaria. Es el momento exacto en que el mundo le dijo basta al proteccionismo, y México lo está liderando. Quédate hasta el final, porque lo que viene te va a cambiar la forma en que ves la geopolítica para siempre. Hay momentos en la historia que separan el antes del después. Momentos en que las reglas del juego se reescriben, en que el poder se redistribuye, en que los actores que parecían condenados a obedecer deciden, de una vez y para siempre, dictar. Estamos viviendo uno de esos momentos ahora mismo. Y si no lo estás viendo con claridad todavía, en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente por qué este instante, este movimiento diplomático coordinado desde México, va a ser estudiado en las academias de relaciones internacionales durante las próximas generaciones. 13 de febrero de 2026. México, Canadá y la Unión Europea presentan de manera formal una demanda conjunta ante la Organización Mundial del Comercio en contra de los aranceles del 25% impuestos unilateralmente por la administración de Donald Trump. Pero antes de que sigas escuchando, necesito pedirte algo. Si todavía no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Dale like a este video y déjanos en los comentarios tu opinión sobre lo que está haciendo México en la arena internacional, porque esta comunidad existe para exactamente estos momentos, para entender juntos el mundo mientras se transforma frente a nuestros ojos. Ahora sí, vamos al fondo. Lo primero que necesitas entender es que esto no fue una decisión tomada de un día para otro. No fue una reacción impulsiva. No fue un berrinche diplomático. Lo que México ejecutó el 13 de febrero de 2026 fue el resultado de meses de construcción silenciosa, de coordinación meticulosa, de paciencia estratégica de alto nivel. Y para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que desglosarlo en sus piezas fundamentales, porque este movimiento opera en 5 dimensiones simultáneas que en conjunto conforman una de las ofensivas geopolíticas más sofisticadas que haya protagonizado una nación latinoamericana en la historia moderna. Primera dimensión, la legitimidad internacional. Cuando México, Canadá y la Unión Europea se presentan juntos ante la Organización Mundial del Comercio, no están haciendo un reclamo. Están haciendo una declaración. Le están diciendo al mundo entero, con pruebas documentadas y argumentos legales irrefutables, que las acciones de la administración Trump no son las de un líder global que defiende sus intereses nacionales de manera legítima. Son las acciones de un actor que rompe las reglas del sistema internacional que él mismo ayudó a construir, que él mismo prometió respetar, que él mismo firma y ratificó. Al calificar estos aranceles como violaciones directas al derecho comercial internacional, se despoja a Washington de cualquier justificación moral o legal. Y eso en el mundo de la diplomacia global tiene un peso inconmensurable. Segunda dimensión, la diversificación de mercados como arma estratégica. Mientras Washington se afana en construir muros arancelarios, México y la Unión Europea están demoliendo barreras y acelerando la ratificación de su acuerdo de modernización comercial. Este movimiento le manda un mensaje cristalino a los inversores, a las empresas y a los mercados del mundo. Si buscas estabilidad, certeza jurídica y reglas claras, el camino no pasa por Washington, pasa por Ciudad de México, pasa por Bruselas, pasa por los corredores del libre comercio justo. El capital siempre fluye hacia donde hay certidumbre, y hoy México está construyendo exactamente esa certidumbre, mientras Estados Unidos la destruye con cada tuit y cada orden ejecutiva impulsiva. Tercera dimensión, el autogol económico más costoso de Estados Unidos en décadas. Aquí hay algo que los medios de comunicación convencionales no te están explicando con suficiente claridad, así que presta mucha atención. Esos aranceles del 25% no los paga México, no los paga Canadá, no los pagan las empresas europeas, los paga directamente el consumidor estadounidense en el supermercado, en la ferretería, en el concesionario de automóviles. Es un impuesto encubierto que recae sobre la propia clase trabajadora a la que Trump dice defender. Y los números son brutales.
La inflación en Estados Unidos ha respondido de manera directa a estas políticas arancelarias, erosionando el poder adquisitivo de millones de familias que ya están sintiendo en su bolsillo las consecuencias de una guerra comercial que nadie les explicó honestamente antes de empezar. Cuarta dimensión: la fractura interna. Y esto es donde la estrategia mexicana alcanza su mayor brillantez, porque la presión externa ha generado una rebelión interna dentro del sistema político estadounidense. La votación reciente en la Cámara de Representantes para intentar revertir los aranceles impuestos a Canadá no es un dato menor de la crónica legislativa. Es una grieta profunda, visible y creciente en el muro del oficialismo proteccionista. Los legisladores están escuchando a sus donantes, a las cámaras de comercio de sus distritos, a los directores de fábricas que dependen de las cadenas de suministro con México y Canadá, y lo que escuchan los está aterrorizando. La coalición internacional no solo atacó desde afuera, introdujo el caballo de Troya del descontento directamente en el corazón político de su adversario. Quinta dimensión: la pérdida de competitividad a largo plazo. Cuando Estados Unidos es formalmente demandado ante la Organización Mundial del Comercio y pierde, y los expertos internacionales dan por prácticamente seguro ese resultado, los países afectados quedan autorizados para aplicar aranceles de represalia por valores equivalentes al daño causado. Estamos hablando de cientos de miles de millones de dólares en potenciales represalias. Imagina aranceles de castigo del 50% o del 100% sobre las motocicletas ensambladas en el Medio Oeste, sobre los destilados de Kentucky, sobre los productos agrícolas de los estados olleros, sobre los dispositivos tecnológicos diseñados en California. Las industrias exportadoras estadounidenses se quedarían literalmente sin mercados internacionales de la noche a la mañana. Y ese vacío, ese enorme espacio que dejarían en los mercados europeos y latinoamericanos, México y sus aliados están perfectamente preparados para llenarlo. Ahora bien, para entender por qué este movimiento tiene una trascendencia tan profunda, necesitamos el contexto histórico completo. Porque esta crisis no nació en 2026. Sus raíces se hunden en la tierra desde el primer mandato de Trump, cuando la administración estadounidense comenzó a operar bajo una lógica que desafiaba décadas de arquitectura del comercio internacional. Todo empezó con la imposición de aranceles al acero y al aluminio bajo la sección 232, una ley arcaica que data de 1962, diseñada para contextos de Guerra Fría y amenazas militares reales, no para proteger industrias nacionales de la competencia leal. El argumento era ridículo en su misma formulación. El acero de Canadá, el socio militar más cercano de Estados Unidos en la Alianza Atlántica, representaba una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. El acero de México, integrante del mismo Tratado de Libre Comercio norteamericano, era un peligro para la supervivencia de la nación más armada del planeta. Nadie en los foros internacionales se lo creyó, pero nadie tampoco se atrevió entonces a desafiarlo de manera coordinada y contundente. La administración apostó a que el miedo paralizaría a sus socios, que ninguno tendría el coraje de enfrentarse solo al gigante. Y tenían razón en algo: nadie quería enfrentarse solo. Por eso México tomó una decisión estratégica que, vista en retrospectiva, fue un golpe de genialidad diplomática. En lugar de responder con aranceles espejo, en lugar de caer en la trampa de la escalada bilateral que solo dañaría la propia economía y encarecería la vida de sus ciudadanos, la Cancillería mexicana eligió el camino más difícil, más largo y finalmente más devastador para su adversario: construir una coalición. Durante meses la diplomacia mexicana trabajó en silencio, sin declaraciones estridentes, sin guerras de comunicados, sin provocaciones en redes sociales, compartiendo análisis legales con Canadá, coordinando posiciones técnicas con los equipos de Bruselas, documentando meticulosamente cada violación al derecho internacional, construyendo el caso más sólido posible para el momento adecuado. Y el momento adecuado, con una economía estadounidense comenzando a mostrar grietas estructurales por la inflación y divisiones políticas internas cada vez más profundas, es ahora. Si te está resultando revelador este análisis, es exactamente el momento de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho. Dale like al video para que este contenido llegue a más personas que necesitan entender lo que está pasando. Y cuéntanos en los comentarios qué piensas tú del papel que está jugando México en este tablero global. Tu opinión importa y construye esta comunidad. Ahora hablemos de la demanda ante la Organización Mundial del Comercio con la profundidad que merece.
Porque hay personas que cuando escuchan hablar de litigios internacionales piensan en burocracia lenta y resultados inciertos. Y tienen razón en que son procesos que toman tiempo, pero se equivocan en minimizar su impacto, porque el efecto disuasivo de una demanda formal en la Organización Mundial del Comercio es inmediato, devastador y multidimensional. El equipo legal que encabeza esta ofensiva, conformado por abogados mexicanos de élite especializados en derecho comercial internacional, construyó un argumento central de una contundencia aplastante. El gobierno estadounidense ha abusado sistemáticamente de la excepción de seguridad nacional prevista en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio para implementar proteccionismo puro y duro disfrazado de preocupación estratégica. La norma es clara, la excepción de seguridad nacional fue diseñada para situaciones de guerra declarada, de amenaza existencial real, no para proteger de la competencia a una industria acerera doméstica que no puede competir en calidad ni en precio con sus proveedores norteamericanos. Es el equivalente legal a usar legislación antiterrorista para cobrar una multa de tránsito. Un reconocido experto en derecho internacional consultado exclusivamente para este análisis, lo sintetizó de manera demoledora: la posición legal de Estados Unidos es sencillamente indefendible en el estrado internacional. Sus abogados no pueden demostrar, bajo ningún estándar de evidencia jurídica aceptable, que las importaciones de acero desde Monterrey o desde las plantas industriales del Ruhr alemán representan una amenaza real e inminente para la supervivencia de la nación más poderosa militarmente en la historia de la humanidad. Lo que el panel arbitral verá es un caso transparente de proteccionismo económico con uniforme militar prestado. Y las consecuencias de una derrota, que los consensos de análisis legal dan como prácticamente inevitable, son catastróficas para el entramado exportador estadounidense. Si el panel falla en contra de Washington, los países demandantes quedan autorizados a aplicar aranceles de represalia por un valor equivalente al daño causado. Las cifras proyectadas son de tal magnitud que reconfigurarían completamente la balanza comercial de Estados Unidos con los dos bloques económicos más importantes del mundo occidental. Las industrias exportadoras que dependen de acceso preferencial a los mercados europeos y norteamericanos verían cerrarse sus puertas de exportación de manera abrupta y legalmente avalada por el propio sistema internacional que Washington contribuyó a crear. Pero como decía antes, la brillantez de la estrategia mexicana no reside solo en el golpe legal. Reside en que mientras la mano izquierda golpea en los tribunales de Ginebra, la mano derecha está construyendo el futuro. Y ese futuro tiene un nombre concreto: la aceleración de la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea en su versión modernizada. Hablar de este acuerdo como un simple tratado comercial sería como describir el Océano Atlántico como un charco grande. La dimensión de lo que está en juego es de otra escala. Estamos hablando de un acceso preferencial garantizado a un mercado compuesto por más de 450 millones de consumidores europeos con alto poder adquisitivo. Consumidores que tienen una demanda enorme por productos de calidad, por manufactura de precisión, por agroalimentos de denominación de origen, por servicios tecnológicos de alto valor agregado. Para el sector automotriz mexicano, esto es transformacional. Las plantas de ensamblaje de Puebla, Guanajuato y Aguascalientes tendrán acceso sin aranceles al mercado europeo, compitiendo directamente con las marcas japonesas, coreanas y europeas en su propio territorio. Para el sector agroalimentario, el aguacate, las berries, el tequila y el café de especialidad mexicano conquistarán estantes europeos sin las barreras que antes limitaban su expansión. Para el sector de tecnología y servicios, las empresas mexicanas podrán participar en licitaciones públicas dentro de cualquier nación de la Unión Europea en condiciones de igualdad jurídica absoluta. Los estimados financieros internacionales proyectan que este acuerdo, operando a plena capacidad, tiene el potencial de atraer más de 50,000 millones de dólares en inversión extranjera directa hacia México durante los próximos 5 años. Una inyección de capital que se traduce directamente en empleos formales, bien remunerados, en transferencia tecnológica, en modernización industrial, en el tipo de diversificación económica que México ha necesitado durante décadas y que ahora tiene la posibilidad concreta de alcanzar. Y desde la perspectiva europea, el valor de este acuerdo es igualmente enorme. Europa necesita un socio confiable en América del Norte. Un socio que respete el Estado de Derecho, que garantice cadenas de suministro estables, que tenga acceso estratégico a recursos naturales críticos y una capacidad manufacturera de clase mundial.
En un contexto global donde la fragilidad de las cadenas de suministro quedó expuesta de manera brutal durante la pandemia y en medio de las turbulencias geopolíticas de los últimos años, contar con México como socio preferencial no es un lujo diplomático, es una necesidad estratégica de primer orden. Lo que México y Europa están construyendo juntos no es simplemente un tratado. Es la arquitectura de un bloque económico bicontinental que defiende los valores del libre comercio justo, la cooperación técnica y científica, la diversificación de riesgos y el respeto irrestricto al derecho internacional. Un bloque que por su tamaño, su complementariedad económica y su cohesión institucional, tiene el peso suficiente para redefinir los equilibrios del comercio mundial. Aquí es donde la estrategia mexicana alcanza su dimensión más profunda y más fascinante, porque la demanda en la Organización Mundial del Comercio y la consolidación de la alianza con Europa no son eventos separados. Son las dos garras de una pinza diseñada con precisión quirúrgica. Por un lado, el garrote legal castiga a Washington por romper las reglas, lo arrincona en una posición jurídicamente insostenible, le genera una presión política interna devastadora y pone sobre su cabeza la amenaza concreta de represalias económicas por cientos de miles de millones de dólares. Por el otro, la palanca diplomática le muestra al mundo entero que existe una alternativa real, funcional y exitosa al modelo proteccionista, que el comercio global no va a detenerse a esperar que Washington recapacite. El efecto combinado de estas dos maniobras simultáneas es lo que los estrategas llaman presión total. Cuando atacas a un adversario desde múltiples frentes al mismo tiempo, en múltiples dimensiones, con herramientas legales, económicas y diplomáticas que se refuerzan mutuamente, el adversario no puede defender todos sus flancos al mismo tiempo. Algo tiene que ceder. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo dentro del sistema político estadounidense. Las grandes empresas, las cámaras de comercio, los directores ejecutivos de las corporaciones que dependen del libre flujo del comercio internacional con México y Europa, están mirando el horizonte con terror. Están viendo cómo sus competidores se preparan para ocupar los mercados que ellos perderán si las represalias arancelarias se materializan. Y están presionando a sus representantes políticos con una intensidad que el Capitolio no veía desde hace mucho tiempo. La reciente votación para revertir los aranceles a Canadá es apenas la primera señal visible de esa presión. No será la última. Esto, que puede parecer un detalle legislativo menor para el observador casual, es en realidad el corazón de la estrategia: convertir un problema de política exterior en una crisis política doméstica para el adversario. Hacer que la presión internacional se convierta en presión interna, que los propios legisladores, empresarios y ciudadanos de Estados Unidos se conviertan en agentes involuntarios de la causa del libre comercio justo. Es una ingeniería política de una sofisticación extraordinaria. Ahora hablemos del impacto global, porque este movimiento no solo afecta a los actores directamente involucrados. Sus ondas expansivas están llegando a todas las capitales del mundo. En Seúl, en Tokio, en Brasilia, en Pretoria, los líderes están observando este desarrollo con una atención muy especial, porque todos ellos han sido, en distintos momentos y con distinta intensidad, víctimas de la misma lógica arancelaria unilateral. Y todos ellos están extrayendo la misma conclusión del ejemplo mexicano: es posible enfrentarse al gigante, es posible desafiarlo, y es posible salir victorioso si lo haces con inteligencia, con paciencia y con alianzas sólidas. Es probable que en las próximas semanas veamos cómo otros países comienzan a sumarse formalmente a la demanda en la Organización Mundial del Comercio o lanzan sus propios litigios coordinados. México ha roto el maleficio del miedo. Ha demostrado que el argumento de seguridad nacional con el que Washington justificó sus aranceles no aguanta el escrutinio legal internacional, y esa demostración hecha frente a toda la comunidad de naciones podría desencadenar una avalancha de acciones legales coordinadas que dejen a la administración estadounidense enfrentando frentes simultáneos en múltiples jurisdicciones internacionales. Más allá del corto plazo, lo que estamos presenciando tiene implicaciones estructurales para el orden global que no se pueden subestimar. Estamos en el umbral de una transición de un mundo unipolar, dominado por la capacidad de Estados Unidos para imponer su voluntad económica mediante la fuerza bruta arancelaria, hacia un mundo genuinamente multipolar, donde los bloques regionales tienen el peso suficiente para hacer respetar las reglas del sistema internacional incluso frente a la potencia hegemónica.
En ese nuevo mundo multipolar, los atributos que determinan el peso específico de una nación no son el tamaño de su arsenal nuclear ni el volumen de su déficit comercial. Son la credibilidad de sus compromisos institucionales, la solidez de sus alianzas, la calidad de su marco legal, la estabilidad de su entorno político y económico. Y medido por esos criterios, México tiene una posición extraordinariamente favorable en el nuevo tablero que se está configurando. Piensen en la geografía. México tiene fronteras con el mercado de consumo más grande del planeta al norte, acceso a 2 océanos, conectividad logística con toda América Latina. Piensen en la manufactura. México tiene una industria manufactura de clase mundial, probada en las cadenas de suministro más exigentes del planeta, con décadas de experiencia en sectores de alta tecnología como el automotriz y el aeroespacial. Piensen en los recursos. México tiene reservas energéticas, minerales estratégicos, tierra agrícola y agua que son fundamentales para la economía global del siglo XXI. Y ahora piensen en la diplomacia. México acaba de demostrar que tiene la sofisticación, la paciencia y la valentía para liderar una coalición internacional y ejecutar una estrategia de múltiples niveles con precisión de relojero suizo. Todo eso junto posiciona a México no como el jugador medio que históricamente ha aceptado un papel secundario en la geopolítica continental, sino como el nudo central de una nueva red global de comercio e influencia. El puente entre América del Norte y América Latina, el nexo entre el continente americano y Europa, el socio preferencial que tanto el capital global como las potencias emergentes están buscando en un entorno de creciente incertidumbre. Antes de llegamos al cierre de este análisis, quiero hablarte de los escenarios que se abren a partir de aquí, porque la pregunta que todos los analistas están haciéndose es ¿qué puede hacer Washington ahora? Las opciones son 3, y ninguna de ellas es cómoda para la administración actual. La primera opción es redoblar la apuesta, ignorar el fallo de la Organización Mundial del Comercio, resistir las represalias y mantener los aranceles a cualquier costo. El problema de esta ruta es que el costo sería pagado por la propia economía estadounidense. Las represalias autorizadas internacionalmente golpearían de manera directa y dolorosa a las industrias exportadoras, a los agricultores, a los manufactureros, a los sectores que forman la base electoral de la administración. Sería, en términos estratégicos, un suicidio político y económico televisado en vivo ante el planeta entero. La segunda opción es intentar negociar. Buscar una salida diplomática de última hora que le permita a Washington salvar algo de las apariencias mientras retira los aranceles. El problema aquí es que la dinámica de poder se ha invertido de manera dramática. La Casa Blanca ya no negocia desde una posición de fuerza. Negocia acorralada en el terreno legal, presionada por sus propios legisladores y empresarios, con la amenaza de represalias masivas colgando sobre su cabeza como una espada. Cualquier acuerdo que logre en esas condiciones será un acuerdo dictado por sus adversarios, no por sus propios términos. Para un mandatario cuya imagen política se construyó sobre la narrativa del negociador invencible, eso representa una humillación de proporciones históricas. La tercera opción es la más inteligente desde el punto de vista económico puro. Retirar silenciosamente los aranceles antes de que el fallo sea emitido, intentando envolver la retirada en una narrativa de misión cumplida. El problema es que esa maniobra requiere exactamente el tipo de humildad y reconocimiento del error que no ha sido característica observable de esta administración. La expectativa mayoritaria de los analistas es que en los próximos días veremos una combinación de ruido público, declaraciones duras para consumo doméstico y negociaciones secretas desesperadas en paralelo. Pero la realidad de fondo es innegable, la iniciativa estratégica ya no está en manos de Washington, está en manos de la coalición que México construyó y lidera. Y ahora sí, llegamos al cierre. Y quiero cerrar con esto porque creo que es fundamental para entender el verdadero significado de lo que ocurrió el 13 de febrero de 2026. Lo que México hizo no fue solo ganar una batalla comercial. Lo que México hizo fue escribir un capítulo completamente nuevo en su propia historia como actor internacional. Pasó de ser el vecino que aguanta las presiones del norte con paciencia resignada, a ser el arquitecto de una coalición global que puso de rodillas jurídica y diplomáticamente a la administración más agresiva que ha tenido Estados Unidos en décadas. Ese cambio de identidad, esa transformación del papel que México juega en el mundo, no se revierte, es permanente, y sus consecuencias se van a sentir durante años, quizás durante décadas. Estamos ante un punto de inflexión en la historia del orden internacional.
Un momento en que quedó demostrado que la inteligencia estratégica, la paciencia diplomática y la fuerza de las instituciones y el derecho internacional pueden ser armas más efectivas que el tamaño del arsenal económico o militar. Un momento en que México dejó de ser peón y se convirtió en jugador maestro. Un momento que dentro de muchos años, cuando los historiadores escriban sobre el declive del unilateralismo y el ascenso del mundo multipolar, identificarán como uno de los catalizadores definitivos de esa transición. Y si llegaste hasta aquí, si estuviste con nosotros en este recorrido completo por las dimensiones legales, económicas, diplomáticas y geopolíticas de este momento histórico, quiero pedirte que hagas 3 cosas ahora mismo. Primero, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización, porque los próximos días van a traer novedades que van a requerir análisis inmediato y en profundidad. Segundo, dale like a este video, porque esa simple acción permite que el algoritmo lleve este análisis a miles de personas más que necesitan entender lo que está pasando en el mundo. Y tercero, y esto es lo más importante, deja tu comentario abajo. Cuéntanos qué piensas tú sobre el papel de México en el nuevo orden global. ¿Crees que estamos ante el inicio de una era de protagonismo internacional sostenido, o hay obstáculos que este análisis no está considerando? Queremos tu perspectiva, porque esta comunidad se construye entre todos. La partida de ajedrez no ha terminado. Todavía quedan muchos movimientos por delante, pero hoy, ante los ojos de todo el planeta, la diplomacia de México cantó un jaque que Washington no vio venir, no supo bloquear y no tiene manera sencilla de revertir. Y ese jaque, a diferencia de los que solo ocurren en el tablero, tiene consecuencias reales, económicas, políticas y geopolíticas que van a moldear el mundo durante los próximos años. Seguiremos aquí, analizando cada movimiento, cada reacción, cada desarrollo. No te despegues del canal, hasta la próxima entrega.